Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 21 de diciembre del año 2018 y el día de hoy me quiero referir a la política económica que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende llevar a cabo en el año 2019 respecto de Pemex, para lo cual me apoyo en las cifras que consigna al respecto, tanto en el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, como también en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. También me voy a apoyar para hacer estos comentarios en lo que nosotros escribimos en un libro que se tituló Estudio Práctico del Perdón Fiscal 2001. Este libro lo escribí y se publicó en febrero de 2001, a escasos 3 meses de que el presidente Vicente Fox ocupara la presidencia de la República. Recordemos que él empezó a ocupar la presidencia de la República el 1 de diciembre del 2000 y en febrero de 2001 nosotros escribimos este libro, 2001, ¿verdad?, en donde hablamos de distintos temas, entre otros del petróleo. Aquí está la portada del libro y ojalá se pueda ver que por ahí anda mi nombre. Quiero comentar que este libro lo escribí cuando yo tenía 44 años de edad. Para febrero de 2001 yo tenía 44 años de edad. Se estaba iniciando el sexenio del presidente Fox, y en este libro, y antes de empezar a referirme al tema central de este video, quiero compartir lo que nosotros escribimos en las páginas 256 y 257 de este libro. Lo leo nada más tentativamente, después si hay tiempo lo explicaremos un poco con más amplitud. Dice aquí: nótese cómo al comienzo del año 2000, cuando era el último año del sexenio del presidente Zedillo, nótese cómo al comienzo del año 2000 el presidente Zedillo, en Davos, Suiza, expresó que la privatización del sector eléctrico no sería posible en su sexenio, precisando que más pronto que tarde tendría que abrirse a la inversión privada, ya que su sucesor, quien quiera que fuera, difícilmente podría salir del rumbo que en ese momento México seguía en lo económico. Un año después, en enero de 2001, prácticamente en el segundo mes del mandato del presidente Fox, que ocupó la presidencia a partir del 1 de diciembre del año 2000, repito pues, un año después, en enero de 2001, en el mismo lugar, Davos, Suiza, el presidente Fox ha asegurado ante el círculo más poderoso del capital mundial que habrá reformas que permitirán el acceso al capital privado en la industria eléctrica, ya que la economía de México está plenamente abierta. Y entonces nosotros decimos lo siguiente: en estas condiciones, ¿realmente ha habido un cambio? ¿Cuál? Y agregamos: la verdad es que cuando habla el presidente Fox, parece que estamos escuchando a Zedillo. Aquí nosotros, a 2 meses, un poquito más de 2 meses de iniciada la presidencia de Vicente Fox, nosotros, de acuerdo a lo que observábamos, a lo que decía Vicente Fox, y comparábamos con lo que hace un año había dicho Ernesto Zedillo, y veíamos que había una total coincidencia, entonces nosotros nos cuestionábamos desde este libro escrito al inicio del sexenio del presidente Fox, si había habido realmente un cambio, y si había habido un cambio, ¿cuál era ese cambio? Porque nosotros decimos, cuando escuchamos hablar al presidente Fox, parece que estamos escuchando al presidente Zedillo. Bien, como vemos, no es la primera vez que al poco tiempo de que ocupa un presidente su cargo, nosotros empezamos, con base en lo que hace y dice, a analizar su política, su gobierno, ¿verdad?
Y en el caso del presidente Fox, nosotros desde el segundo mes dijimos que realmente no había habido un cambio, ¿verdad? Que todo seguía igual, que había una real continuidad, ¿verdad? Obviamente cuando nosotros decíamos esto en conferencias, en cursos, pues la gente se nos iba encima, porque la gente tenía mucha confianza en el presidente Vicente Fox. Sin embargo, hoy en 2018, muchos de los que en ese entonces lo defendían, hoy coinciden con lo que nosotros escribimos en aquel entonces, que hubo una continuidad. Por eso se critica a los 5 últimos sexenios, tachándolos de neoliberales, ¿verdad? Entre ellos al sexenio de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, porque efectivamente todos ellos siguieron la misma línea, aunque hubo transición del PRI al PAN, y luego posteriormente del PAN al PRI otra vez, pero todo fue lo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy en día todo mundo coincide con lo que nosotros dijimos desde febrero de 2001, fecha en que se publicó este libro, tercer mes del gobierno del presidente Fox. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, abogado fiscalista, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente con una trayectoria de más de 33 años, a través de la cual hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de los contribuyentes ante las acciones abusivas del SAT. Bien, estimados compatriotas, vamos a analizar cuál es la política económica que el presidente Andrés Manuel López Obrador refleja tanto en la Ley de Ingresos de la Federación como en el presupuesto de egresos de la Federación, ambos ordenamientos para el ejercicio fiscal de 2019 en relación a Pemex. Pero antes de entrar a ese análisis, vamos a leer algunas cosas que yo escribí allá en este libro en febrero de 2001, hace 18 años, ¿verdad? Cuando se iniciaba el sexenio del presidente Vicente Fox. El capítulo que nosotros vamos a leer se llama Despetrolización de las finanzas públicas. Ojalá se pueda acercar al punto donde dice despetrolización de las finanzas públicas, que es exactamente el apartado que vamos nosotros a leer. Les he comentado en videos anteriores que nosotros hemos sido estudiosos de la vida nacional, de los aspectos económicos, políticos, sociales, de corrupción, de pobreza de nuestra vida nacional, no a partir de 2018, sino desde hace décadas. Por eso nosotros desde el año 2001 escribimos cosas sobre Pemex y sobre la despetrolización de las finanzas públicas, y lo leo el día de hoy porque en este apartado nosotros hicimos varios vaticinios que desafortunadamente todos ellos se cumplieron en la realidad, y lo vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Bien, vamos a leer lo que dice este libro. Es muy breve la lectura, pero es muy aleccionadora. Se dice que Pemex aporta el 35% de los ingresos tributarios, motivo por el cual se concluye que nuestras finanzas están petrolizadas, lo que según dicen constituye una debilidad para cualquier caída en el precio mundial del petróleo. Pues lo que según dicen constituye una debilidad, pues cualquier caída en el precio mundial del petróleo provoca que los ingresos tributarios disminuyan y que el gasto público sufra recortes a lo largo del ejercicio, obstaculizando la realización de los programas del gobierno en perjuicio final del pueblo y especialmente de los que menos tienen. Así pues, para evitar esta situación anormal e indeseable, el gobierno de Vicente Fox se ha propuesto despetrolizar las finanzas públicas, lo que significa que Pemex ya no debe contribuir a la recaudación fiscal, en tanto que debe destinar sus ingresos y utilidades a reinvertirlas
para modernizar sus plantas, pues por destinar sus ingresos y utilidades a la recaudación fiscal, sus instalaciones son obsoletas y están en mal estado. Así, se espera que en breve tiempo Pemex ya no contribuya a la recaudación tributaria y que todos sus recursos se reinviertan para modernizar sus instalaciones y plantas con objeto de incrementar considerablemente la extracción y venta de petróleo al mundo, obviamente aumentándose los ingresos y utilidades de Pemex, las cuales, como un círculo virtuoso, íntegramente se reinviertan para ampliar y modernizar cada vez más la capacidad productiva de Pemex, de tal suerte que a la brevedad posible los yacimientos mexicanos queden vacíos, acabándose por fin con el petróleo que tantos males nos ha traído a los mexicanos. Surgen las siguientes interrogantes. Si Pemex ya no va a contribuir para el gasto público, ¿para qué quiere modernizar y ampliar sus instalaciones, plantas y capacidad productiva? ¿Para qué quiere extraer y exportar más petróleo? ¿Para qué quiere más ingresos y utilidades? ¿Para acabar con el petróleo mexicano? Porque recordemos que la idea es que Pemex ya no contribuya al gasto público. Entonces, si ya no va a contribuir al gasto público, ¿qué ventaja sacamos los mexicanos de que cada día tenga más ingresos Pemex? Bien, seguimos leyendo. Lo que sucede es que la globalización, la economía mundial y los inversionistas extranjeros exigen que Pemex se privatice. Desde luego, no en manos de mexicanos, porque no tenemos el dinero requerido para comprarlo, sino que se privatice a favor del capital extranjero. En estas condiciones, si hoy, febrero de 2001, se privatizara Pemex, habría dos opciones. Primera, que Pemex ya no contribuyera a la recaudación tributaria, por lo que de un día para otro se verían disminuidos en un 35% los ingresos fiscales, con los consecuentes problemas económicos para el gobierno si esto hubiera ocurrido en febrero de 2001. Segunda opción que pudiera presentarse, que Pemex siguiera contribuyendo a la recaudación tributaria, obviamente en perjuicio de sus nuevos propietarios, quienes verían cómo sus ganancias se les irían de las manos para ir a parar a la hacienda pública, lo que desde luego no les convendría. Como vemos, la privatización de Pemex para el año de 2001 no era algo tan fácil, ya que existían obstáculos que la imposibilitaban en ese entonces, ¿verdad? En estas condiciones, sigo leyendo el libro. ¿Qué tal si con el pretexto de que las finanzas públicas están petrolizadas y de todas sus supuestas consecuencias negativas antes descritas al inicio de este apartado, poco a poco empieza a excluirse a Pemex de la recaudación tributaria, de tal suerte que en unos cuantos años Pemex ya no contribuya con un solo peso a los ingresos fiscales, habiéndose modernizado y ampliado en ese lapso sus instalaciones, plantas y capacidad productiva, hecho lo cual ya será el momento oportuno para privatizar Pemex y entregarlo al capital extranjero. ¿Quién se opondría? ¿Los mexicanos? Si ya de por sí los ingresos de Pemex no eran para los mexicanos, poca resistencia e indignación les provocaría. ¿Quién se opondría? ¿El gobierno lo resentiría? No, porque los ingresos provenientes de Pemex ya habrán sido sustituidos por recursos provenientes de los contribuyentes comunes y corrientes como tú y como yo. Como vemos, toda esta discusión acerca de la petrolización de las finanzas públicas ha sido una problemática artificialmente creada para justificar la realización de cambios estructurales que finalmente concluyan
con la privatización de Pemex en favor del capital extranjero. Que no, esperemos unos cuantos años para conocer la respuesta. En la página 10 de El Financiero del 22 de diciembre de 2000, cuando tenía 20 días en la presidencia Vicente Fox, se publicó el artículo de Víctor Felipe Piz, titulado Hacia un IVA uniforme, que consignó que esta administración debe emprender acciones para iniciar un proceso de fortalecimiento a la recaudación de ingresos permanentes, para reducir la alta dependencia de los ingresos presupuestarios con respecto a la actividad petrolera. Esto decía Vicente Fox, que la administración debía emprender acciones para iniciar un proceso de fortalecimiento de la recaudación de ingresos permanentes para reducir la alta dependencia de los ingresos presupuestarios con respecto a la actividad petrolera. En la página 8 de El Financiero del 4 de enero de 2001, un poquito más de un mes de que Fox había entrado a la presidencia, se publicó el artículo de Gerardo Flores titulado Iniciará SHCP contactos con miras a la reforma hacendaria, que consignó que en las discusiones que se espera se prolonguen hasta mediados de marzo, se abrirá un capítulo especial para dejar a un lado la excesiva dependencia que tiene nuestro país de los ingresos petroleros. En la página 27 del Economista del 5 de enero de 2001, un mes, 5 días de que Fox estaba en la presidencia, se publicó el artículo de Norma Cruz titulado Los ingresos petroleros caerán 23% en el 2001, que consignó que cabe destacar que, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, durante el año pasado los ingresos brutos estimados de la paraestatal ascendieron a cerca de 390.491 millones de pesos, de los cuales 72.6% representó su contribución fiscal promedio, que representa 283.500 millones de pesos. En lo que se refiere a los ingresos presupuestales del gobierno federal en el 2000, la paraestatal establece que se estiman en 571.334 millones de pesos, de los cuales su participación sería de 283.500 millones de pesos, es decir, 49.6%, mientras que la inversión de Pemex en ese año ascendió a cerca de 35.878.2 millones de pesos, monto que, comparado con su contribución fiscal, representa solo 12.7%. También es importante comentar que, conforme a los datos de la paraestatal al año anterior, su producción se calcula en 3.169 miles de barriles diarios, de los cuales se exportan 1.713 miles de barriles diarios, lo que significa 54.1%. Y entonces nosotros agregamos, ¿se imaginan cuánto dinero está dejando de ganar el capital extranjero? Ni modo. Hay que despetrolizar las finanzas públicas para poder privatizar Pemex. Todo sea por la globalización, la economía mundial y los inversionistas extranjeros. ¿Y los mexicanos? Bien, gracias. Bien, ya vimos que desde el inicio del sexenio del presidente Fox, con el pretexto de que las finanzas públicas estaban petrolizadas, se manejaba la idea de hacer reformas estructurales para que el gobierno tuviera ingresos tributarios permanentes totalmente ajenos a los ingresos petroleros, de tal suerte que Pemex empezara a participar cada vez menos con ingresos tributarios, para que las finanzas se despetrolizaran, porque había el argumento de que cualquier caída en el precio mundial del petróleo, eso afectaba el presupuesto del gobierno federal, y entonces, para que el gobierno federal no estuviera dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo, había que sacar a los ingresos petroleros de la recaudación tributaria y que se establecieran mecanismos de tributación permanentes que fueran estables para el gobierno, y obviamente esos impuestos tendrían que ser pagados por nosotros. A inicios del año 2001 no se podía hacer esto de la noche a la mañana porque no había infraestructura.
Por eso el presidente de la República, Vicente Fox, a partir del año 2003, empezó a transformar al SAT, que antes todo lo hacía en papel, que tenía como 66 bases de datos, todas dispersas, todos con datos contradictorios, todo en papel, todo en desorden. Entonces empezó la transformación y por eso se empezó a construir la plataforma tecnológica del SAT, para lo cual el gran capital mundial, por conducto del Banco Mundial, hizo préstamos al gobierno para que ese dinero lo invirtiera en la transformación del SAT, ¿verdad? Eso fue. Ahora, ya avanzado el sexenio, ¿verdad? La plataforma tecnológica del SAT iba ya adelantada y al presidente Calderón le toca concluir prácticamente la plataforma tecnológica del SAT, pero también al presidente Calderón le indican, el capital mundial, que cree la ley antilavado para que el gobierno tenga información de todos los mexicanos que compran inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas, obras de arte, que blindan sus vehículos, que van al casino, que hacen importaciones, que van ante los notarios, ante los corredores, etcétera, etcétera, para que con esa información que tuvieran de los mexicanos que gastan dinero, el fisco pudiera determinar si esos gastos correspondían a los ingresos fiscales que declaraban. Por eso se estableció desde 2004, el presidente Fox estableció la Unidad de Inteligencia Financiera y, por cierto, desde 2004 el presidente Fox estableció reglas para que todas las instituciones financieras, entre ellas los bancos, vigilaran a todos sus clientes y usuarios. El gobierno tiene información de todas nuestras cuentas financieras y bancarias desde el año 2004, porque todos los bancos les reportan tus cuentas bancarias, tus inversiones financieras, todo, el gobierno todo lo sabe de ti en instituciones financieras gracias a las reformas que hizo Fox desde el año 2004 y sabe todo lo que gastamos los mexicanos en vehículos, inmuebles, aeronaves, joyas, obras de arte, casinos, blindajes, etcétera, gracias a la ley antilavado que el presidente Calderón estableció y que entró en vigor ya durante el sexenio de Peña. Y Peña Nieto, ¿verdad?, fue el que estableció la reforma fiscal en 2014, que hoy permite, gracias a la reforma fiscal de Peña del 2014, hoy los ingresos tributarios provienen en su inmensa mayoría de los mexicanos comunes y corrientes como tú y como yo. Los ingresos tributarios, el fuerte de los ingresos tributarios proviene de los ingresos permanentes que todos los mexicanos pagamos, y hoy la contribución de Pemex a las finanzas públicas es verdaderamente marginal, y veremos cómo para el año 2019 los mexicanos gastaremos más en Pemex de lo que Pemex aporta de ingresos tributarios. Si ustedes analizan el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2019, para el ejercicio fiscal de 2019, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión y que parece ser que ya fue aprobada por ambas cámaras, la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, y si no ha sido aprobada, no tarda en que se apruebe. Bien, el artículo primero nos dice que en el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que se enumeran a continuación. El ingreso total del gobierno va a ser de 5.814.291.000 millones de pesos. Aquí se dice en la parte superior, del lado derecho, que los ingresos totales son de 5 billones y la demás cantidad que en este momento no recuerdo. Bien. Ahora, si nosotros nos vamos al punto 7 del artículo 1, nos vamos a encontrar con un apartado que dice ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, en donde se espera recuperar 1.002.697 millones. Aquí está el renglón, que está aquí abajo. Es el punto 7, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Y luego, si nos vamos al punto 7201, vamos a ver lo que dice aquí.
que está aquí a la vista, dice 72. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado. 01. Petróleos Mexicanos. 524,291 millones. Bien, entonces queda claro que en la Ley de Ingresos de la Federación se consigna expresamente que Pemex en el 2019 contribuirá al gasto público con 524,291.6 millones de pesos. Ahora vamos a ver en el presupuesto cuánto dinero se le va a destinar a Pemex. ¿Cuánto dinero se le va a destinar a Pemex? Y aquí nosotros nos encontramos en las páginas 56 y 57 del presupuesto lo siguiente. Empresas productivas del Estado. Gasto programable de Petróleos Mexicanos. El gasto programable consolidado de Petróleos Mexicanos, que sería 464,601 millones de pesos. 464,601 millones de pesos. Pero adelante tenemos otro gasto no programable, ¿verdad?, consolidado de Petróleos Mexicanos por 125,135 millones de pesos. Si nosotros sumamos tanto el gasto programable como el gasto no programable consolidado que el gobierno federal realizará en favor de Pemex, si sumamos ambas cantidades, 464,601 millones de pesos más 125,135 millones de pesos, encontramos que el gobierno piensa gastar en Pemex 589,736 millones de pesos, por lo que si nosotros restamos lo que se va a gastar en Pemex, 736 millones de pesos, menos los ingresos que va a aportar Pemex, que solo son 524,291 millones de pesos, nosotros encontramos que en lugar de que Pemex contribuya al gasto público y que Pemex contribuya al gasto social en favor de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, no. Ahora resulta que nosotros vamos a gastar en Pemex más de los ingresos que aporta Pemex. Vamos a gastar de más 65,445 millones de pesos. Este dinero, 65,445 millones de pesos, bien podría destinarse al gasto público, bien podría destinarse al gasto social en beneficio de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero en lugar de que el gobierno del presidente AMLO haga eso, los va a destinar a Pemex, porque el Pemex únicamente va a aportar 524,291 millones de pesos y nosotros vamos a gastar en Pemex 589,736 millones de pesos, por lo que el pueblo mexicano y el gobierno tendremos una pérdida con Pemex de 65,445 millones de pesos. Recordemos que todo se ha hecho durante 3 sexenios, Fox, Calderón y Peña, para que Pemex ya no contribuya al gasto público. Este año Pemex sigue sin contribuir al gasto público. Y en lugar de contribuir al gasto público, los mexicanos tenemos que sacar de nuestra bolsa para darle dinero a Pemex 65,445 millones de pesos. Eso no tiene ninguna lógica, eso no tiene ninguna justificación. Ese gasto no es en beneficio de México, porque Pemex nunca más va a volver a contribuir al gasto público y nunca va a contribuir al gasto social en favor de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y quiero aclarar algo, no se quiere que Pemex contribuya al gasto público a pesar de que gran parte de la deuda pública que tiene México, de la deuda pública externa que tiene el gobierno mexicano, fue originada por Pemex.
Recordemos que la deuda pública externa, enorme e impagable, que tiene el gobierno mexicano, se empezó a gestar en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se incrementó considerablemente en el sexenio de López Portillo, y López Portillo endeudó mucho al país, supuestamente para explotar la riqueza petrolera. Pero para explotar la riqueza petrolera, López Portillo contrató millonarios empréstitos, ¿verdad?, para crear refinerías, para crear esto de Pemex, y ese fue el origen de la enorme deuda pública que tiene el gobierno mexicano. Y en los demás sexenios se ha ido incrementando la deuda pública, en parte gracias a Pemex, porque siempre se ha pedido dinero prestado para inyectarla en Pemex, ¿verdad? Pero ahora ya no se quiere que Pemex contribuya al gasto público, por lo que vean ustedes nada más la injusticia en contra de los mexicanos de a pie como tú y como yo. La deuda pública se generó en grande manera por culpa de Pemex, y ahora ya no se quiere que Pemex contribuya al pago de esa deuda pública, porque ni siquiera se quiere que contribuya al fisco. En 2019 contribuirá con 524 mil millones de pesos, y nosotros le tenemos que financiar a Pemex 589 mil millones de pesos. Le vamos a dar 65 mil millones de pesos más de los ingresos que Pemex aporte. Y entonces, fíjense nada más la deshonestidad de todos nuestros gobiernos, de Echeverría, López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y AMLO, ¿verdad? Porque todos endeudan al gobierno o sacan dinero de los ingresos tributarios para ayudar a Pemex, pero Pemex ya no está contribuyendo al gasto público y nunca va a contribuir al gasto público. A mí me parece, recuerden ustedes que no nada más hubo la reforma fiscal en 2014, sino que también hubo la reforma energética, que prácticamente entrega el petróleo a las compañías extranjeras. Primero el capital mundial le dice a México que ya ponga a subasta prácticamente toda la riqueza petrolera de México. Hacen la reforma estructural, la reforma energética, hacen los ofrecimientos, las subastas, y ahora el capital mundial dice, ¿sabes qué? No me interesa tanto tu petróleo. Y seguramente no les interesa tanto nuestro petróleo de inmediato, porque ellos esperan condiciones más favorables a ellos. Que la economía del país esté cada vez más deteriorada, para que el precio al que adquieran la riqueza petrolera sea más ínfimo. Ahorita todavía nuestra economía no está tan mal, por lo tanto, ahorita invertir en México en el petróleo les cuesta mucho dinero. Pero si se esperan unos años a que la economía esté por los suelos, con un gobierno y con un pueblo pobre, pueden apoderarse de nuestra riqueza petrolera a un precio más insignificante. Por eso están haciendo tiempo. Y es muy previsible que incluso le digan a AMLO, tú tienes que modernizar las instalaciones antes de vendérnoslas. Y que por eso AMLO, con el pretexto de que para bajar la gasolina tiene que crear refinerías, AMLO va a modernizar, a crear incluso nuevas refinerías, pero todo esto encaminado a que en unos años todo eso se le entregue a precios regalados al gran capital mundial, además de que esa modernización y esas nuevas refinerías se hicieron con el dinero de nosotros. En lugar de destinarse ese dinero a pagar la deuda pública, no, todavía le seguimos inyectando dinero a Pemex, que al final de cuentas va a quedar en manos de los extranjeros. Entonces, pues vemos cómo, tratándose de Pemex, hay una verdadera continuidad, Ya el presidente AMLO nos dijo, creo que la refinería estará lista en 3 años, o sea que 3 años vamos a estar sacando dinero de tu bolsillo y del mío para inyectarlo a Pemex, para que en 4 o 5 años de toda esa modernización que haga el gobierno en Pemex, entonces se le regale a centavos al gran capital mundial. Vamos a esperar
A fuerza tenemos que llegar al 2024 y veremos si en esta ocasión mi pronóstico se cumple o no. Lo que yo pronostiqué en 2001, de que se iban a despetrolizar las finanzas públicas, de que se iba a lograr que los impuestos permanentes provinieran de los mexicanos comunes y corrientes como tú, y que Pemex iba a dejar de contribuir al gasto público, todo eso, lo que yo vaticiné en febrero del 2001, cuando todo el mundo me decía que yo estaba loco, hoy es una total realidad. A todo le atiné. ¿Sí está claro? Entonces, hay muchas probabilidades de que todo lo que yo estoy diciendo ahora, de que nada más vamos a seguir sacando dinero de nuestros bolsillos, del bolsillo de los mexicanos que pagamos impuestos, dinero, para echárselo a Pemex, para modernizarlo, para crear algunas otras instalaciones, para que antes de que este sexenio concluya, ya que estemos todos en la penuria, en la miseria, incluido el gobierno federal, que ya no tendrá tantos ingresos por haber acabado con los contribuyentes, en ese entonces el gran capital mundial, agarrando ahorcado al gobierno, adquirirá todo Pemex, incluido lo nuevo que se haga, a precios verdaderamente insignificantes, con lo cual la vida de los mexicanos será cada día más desastrosa. Bien, estimados amigos, es importante que estemos conocedores de todas estas situaciones para que no nos hagamos falsas expectativas de que Pemex va a resurgir como una empresa mundial. Por toda la trayectoria que hemos visto, todo es previsible para que sea exactamente lo contrario. Bien, estimados compatriotas, ojalá esta información que les hemos proporcionado les sirva para que ustedes, cada uno de ustedes, se forme su propio criterio. Sean felices, estimados compatriotas. Buenas tardes.